Cuando buscamos la definición de héroe que aparece en el buscador, la respuesta ofrecida es que el término héroe proviene del latín eros y del griego antiguo hrs, y se refiere a una persona, ya sea hombre o mujer, que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble o que es ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. De entre los muchos personajes ficticios que cumplen el rol del héroe, siempre destaca aquel que, para muchos, es el padre de los superhéroes modernos, más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y capaz de saltar grandes edificios de un salto, el hombre del mañana, Superman. Hoy analizaremos el nivel de poder de la versión más actual, aquella que pertenece a la aún en desarrollo universo DC, el Superman de la película del 2025. Sin nada más que decir, comenzamos con el análisis. Historia. De forma breve, después de la intervención de Superman en el conflicto militar que había entre Jarjampur y Boravia, el héroe sería atacado por un sujeto que se autodenominó como el Martillo de Boravia, quien en realidad era Ultraman, un clon de Superman, creado por el intelecto del ex Luthor, el cual trataría de todas las formas posibles el dañar la imagen del héroe, creando la gran mayoría de los conflictos vistos en la película. Ese sería un resumen corto de la trama de la cinta. Ahora veamos el nivel de los poderes del kryptoniano. Fuerza de levantamiento. En esta película el héroe del mañana demuestra una gran capacidad para manejar grandes pesos. De entrada, tenemos que fue capaz de levantar esta cisterna llena de agua y lanzarla en contra del kaiju con el que estaba peleando, haciendo el cálculo basado en las medidas que logré ver del objeto. El peso que Superman logró levantar con una mano fue de unas 67.760 toneladas. Escala de Ultraman, el cual logró levantar sin esfuerzo la caja de remolque de un tráiler, las cuales vacías pesan alrededor de más de 2 toneladas. Fue capaz en varias ocasiones de mover al kaiju, ya sea con empujones o golpes, e incluso fue capaz de cargarlo sin que esto le presentara tantos problemas. Para saber el peso de esta bestia basta con ver que en la proyección de Mr. Terrific se nos muestran los datos del kaiju, mostrando que su peso es de unas 8.345 toneladas. Su hazaña de fuerza más destacable fue el lograr detener la caída de un rascacielos, logrando soportar su peso durante un buen tiempo antes de que el edificio colapsara. Podemos estimar el peso de este edificio entre mínimo 100.000 toneladas a incluso las 200.000 toneladas, siendo esta hasta el momento su máxima hazaña en este apartado. Potencia de ataque. Nuevamente tiene buenas hazañas, en donde las más básicas de estas ya le dan la capacidad como para que incluso con una recarga de energía de una imitación solar de Metamorfo sea capaz de destruir esta pequeña estructura de acero sin ningún esfuerzo, una hazaña nivel muro alto. Usando la hazaña ya vista de Ultraman, podemos usarla en este apartado por el lanzamiento de la caja del tráiler, otra hazaña nivel muro alto. El poder de Superman es tan grande que es capaz de vencer sin esfuerzo a no uno o dos individuos, sino a prácticamente un centenar de raptores, las fuerzas blindadas de Luthor. Cada uno de ellos individualmente era capaz de darle problemas a un Superman muy debilitado, que ya vimos qué nivel tiene. La hazaña de vencer a tantos de estos debería de ser muro alto o incluso edificio pequeño de muy bajo nivel. Sin embargo, este no es el límite de la fuerza del kryptoniano. Superman fue capaz de igualar, e incluso superar la fuerza física del kaiju, el cual ya vimos qué peso tiene, además de detener la caída de este. Por el tamaño, que son más de 90 metros, y su peso, el superar a este monstruo debería de ser una hazaña de nivel edificio. Su mejor hazaña en este apartado vuelve a ser la del edificio, en donde se tiene que hacer el cálculo para determinar el nivel de la hazaña, y usando el peso, la gravedad y la altura del centro de masa, usando la energía potencial gravitatoria.
La masa del edificio es de entre 100.000 y 200.000 toneladas, usaremos las 200.000 para el cálculo y su altura debería de ser de unos 150 metros, teniendo en cuenta la cantidad de pisos, al menos los que pude deducir. Haciendo el cálculo nos da un total de 147.000 millones de joules, y teniendo en cuenta que, al menos por lo que investigue, la energía se reduce un 56% por factores como fragmentación, resistencia al viento, etc., la energía cinética sería de 64.680 millones de joules, y pasando esta cantidad a la calculadora, nos da que Superman detuvo el equivalente a 15.45 toneladas de TNT, siendo una hazaña de nivel bloque de ciudad, aunque teniendo en cuenta que hizo esto con ambos brazos, la fuerza por uno solo estaría en 7.725 toneladas de TNT, dándole un nivel edificio grande, y si tomamos en cuenta que hizo esto sin tantos problemas tal vez llegue al bloque de ciudad, aunque es dudoso. Poder destructivo. El poder destructivo de este personaje es probablemente su aspecto menos resaltable, aunque era esperable. Después de todo, en muchas obras el poder destructivo puede ser muy variable dependiendo de la situación en la que está la trama. Aún así, este apartado no es tan malo, pues como se vio antes es capaz de destruir pequeñas estructuras de acero. Por escalonamiento con Ultraman debería de ser capaz de destruir el equivalente a muros. La mejor hazaña visual fue cuando Clark tomó a Ultraman y lo golpeó contra una estructura de piedra, reventándola, siendo su categoría en este apartado el nivel edificio pequeño. Resistencia. La resistencia del hijo de los Kent es uno de sus aspectos más resaltables, pues es capaz de soportar los golpes de los raptores nivel muro, aun cuando había sido debilitado por Kryptonita y apenas tenía energías. Soportó el pisotón del Kaiju, ente que del nivel edificio no baja. Nuevamente la hazaña del edificio, pues Superman al contrarrestar la fuerza del impacto también la soportó, además de soportar que el edificio colapsara encima de él, saliendo sin ningún daño. Su mejor hazaña sin embargo fue el soportar los golpes de Ultraman, del cual se sabe de parte del Ex Luthor que si bien este posee una inteligencia infrahumana, es físicamente superior al kryptoniano original. No se nos dice la diferencia de fuerza, pero siendo conservadores debería de ser 1.5 veces más fuerte. Esto quiere decir que multiplicando los 7.725 de Superman por 1.5 nos daría un total de 11.58 toneladas de TNT para Ultraman, siendo el nivel de potencia de ataque del clon bloque de ciudad. Si les parece dudoso, recordemos la introducción de la película, en donde se nos dice que Kal-El fue atacado hace 3 horas por el martillo de Boravia, o sea hace Ultraman, y luego se nos dice que hace 3 minutos Superman perdió su primera pelea. ¿Qué quiere decir esto? Simple, Superman estuvo peleando por 3 horas contra un superior físico, uno que además tenía la ventaja de predecir todos los movimientos de su oponente de parte del genio de Luthor. Por lo tanto, el nivel de resistencia de Superman sería de un sólido bloque de ciudad. Velocidad. La velocidad del personaje es otro de los aspectos destacables que tiene, pues sus mejores hazañas fue que voló de Metrópolis a la Antártida en 3 minutos. Esto se vio en el inicio de la película, y no solo fue algo de una ocasión, pues cuando este se da cuenta de que Luthor entró a su fortaleza, inmediatamente fue hasta allí en unos minutos. Haciendo el cálculo, la distancia entre Estados Unidos y la Antártida es de 14.111 kilómetros, y teniendo en cuenta que llegó en 3 minutos, quiere decir que al menos recorrió 78.39 kilómetros por segundo, que a velocidad Mach sería un total de 228 Mach, siendo su velocidad de un nivel masivamente hipersónico. Durabilidad. La durabilidad del personaje es algo fácil de deducir, teniendo en cuenta que este fue capaz de pelear 3 horas contra un ser que era físicamente superior a él y que además podía predecir sus movimientos.
Aún así, logró volar hasta la Antártida aun cuando este tenía incluso daño interno, dejando su nivel de durabilidad en el sobrehumano. Inteligencia. En inteligencia el personaje tiene como lo más destacable el buen uso de sus poderes, esto se demuestra en su pelea contra el Kaiju y Ultraman, esta última demostró ser capaz de pelear y superar a su oponente aún con la diferencia física. Aún así, el kryptoniano tampoco demuestra mucho en este apartado, siendo lo más razonable darle un nivel promedio o como mucho ligeramente encima de la media. Poderes /Ax. El héroe posee una gran variedad de poderes muy interesantes, los cuales son vuelo, visión calorífica, visón de rayos X, super soplido, empoderamiento vía absorción de energía solar, curación acelerada, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a desintegración, resistencia a alta gravedad, supervivencia espacial temporal y capacidad pulmonar sobrehumana, al describirse que es capaz de aguantar la respiración por 1 hora. Debilidades. En cuanto a las debilidades está la kriptonita, la cual debilita y enferma a los kriptonianos, y los soles rojos, pues en presencia de uno estos pierden sus poderes. Con todo esto visto, esta sería la ficha del personaje. Este es mi primer video en la plataforma, si alguien tiene algún consejo con respecto al video será grandemente apreciado, gracias por ver, nos vemos.